Dos empresas han sido contratadas para desplegar 500,000 bots en las redes sociales y que se encarguen de desprestigiar a la Guardia Nacional. Este martes 24 de septiembre, el Colegio de México realizó un seminario al cual fue invitado el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para dar la ponencia titulada La seguridad en la 4T, durante la cual reveló una estrategia en las redes sociales empleada con el objetivo de poner a la opinión pública en contra de la recién creada Guardia Nacional, con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende buscar la pacificación del país. Durante su participación, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, habló precisamente de la contratación de dos empresas para operar 500,000 bots que difundan críticas a la Guardia Nacional. Se nos ha criticado por no usar la fuerza pública contra algunas expresiones sociales. Las críticas han llegado, lo digo con todo respeto, fundamentalmente a través de adherentes a la iniciativa de la guerra contra el narco. Los bots han jugado un rol muy relevante en la difusión de estas críticas. Solo dos empresas contratadas, obviamente, tienen 500,000 bots al servicio de la difusión de críticas a la Guardia Nacional. Debidamente comprenderán ustedes que no estoy hablando al tanteo. Él aseguró que ante este pronunciamiento es necesario que se ignoren los señalamientos de las cuentas bots, pero sí denunciar la existencia de este tipo de cuentas en las redes sociales. Aunque el secretario no reveló ni autores de la contratación de estos bots, ni cuáles son las empresas, ni el grupo político o económico que está detrás de todo esto, dijo que reveló ciertas ideologías con las que comulga este grupo de bots. De entrada dijo que los simpatizantes de los bots tienen estas características. Emplearon la estrategia del uso de la fuerza policial y militar cuando estuvieron en el gobierno. Tuvieron un carácter reactivo ante los problemas de inseguridad, es decir, ocurría algo en cierta parte de la República y mandaban operativos para atender esa situación y no tuvieron una acción de prevención o de anticipación a los eventos de inseguridad. También aseguró que estas personas o este grupo ya experimentó sus límites en cuanto al uso de la fuerza desde el poder y la conclusión es que se fracasó con esas políticas. Aseguró también que ellos no tuvieron logros relevantes cuando fueron gobierno y cuando emplearon estas políticas de seguridad y como podemos imaginar claramente, este perfil que ha elaborado de quienes están detrás de estos bots, pues coinciden con quienes gobernaron anteriormente los gobiernos del PAN, principalmente con Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, con el caso de que tuvieron una estrategia similar que fue precisamente con las características descritas por el secretario de Seguridad actual. Y aprovechó también para lanzar una crítica a los grupos conservadores. Al mencionar el tema de los grupos conservadores, entendemos entonces que el señalamiento iba más enfocado todavía hacia esos grupos del PAN. Él aseguró que estos grupos conservadores promueven el uso de la fuerza y la desactivación de las protestas sociales, a tal grado que es precisamente la exigencia que le han estado haciendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que actúe en este tenor. Aseguró que si se aplicaran las recomendaciones hechas por estos grupos conservadores, el resultado sería que habría actualmente más represión por parte del gobierno que serviría para darle un pretexto a la oposición para que se le acuse al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ser autoritario, que según Alfonso Durazo es precisamente lo que está buscando estos grupos conservadores, elementos para poder calificar al gobierno de López Obrador como autoritario.
También, entre las críticas que hizo a estos grupos conservadores, dijo que los gobiernos anteriores ya promovieron una política de lucha antinarco, una lucha por la fuerza pública, que en su momento resultó atractivo para quienes estaban en el poder. Consideraron que podía ser una alternativa para pacificar el país. Sin embargo, solamente dio frutos políticos, aseguró el secretario, pero en realidad las autoridades encargadas de acabar con la violencia terminaron por echarse a la hamaca, debido a que quedaron zonas en el país en donde no gobiernan las autoridades, sino gobiernan los delincuentes. Una situación que todavía prevalece en algunas partes de la República Mexicana, según lo consideró Alfonso Durazo. De tal forma que la consecuencia de esta política fue que en realidad se terminó empoderando a los grupos criminales. Ante este contexto, lo que defiende el secretario de Seguridad es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se enganchó con esta propuesta que le están haciendo desde estos grupos conservadores, por lo que interpreta que son quienes realmente están detrás de estos ataques de los bots contratados a través de dos empresas, precisamente para desprestigiar la labor de la Guardia Nacional, que lleva un enfoque distinto en cuanto al combate de la delincuencia organizada. Como reflexión final destaco que de entrada no podemos esperar resultados diferentes teniendo acciones iguales. Esto queda en evidencia por el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha decidido cambiar la estrategia de combate a la delincuencia organizada con el objetivo de tener resultados distintos a los obtenidos con el gobierno de Felipe Calderón y con el de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, todavía es muy temprano para hacer un balance de lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno actual, es cierto, está bajando bajo presión, no ha podido disminuir los índices de violencia y hay fuerzas armadas que han estado siendo atacadas por los ciudadanos. Sin embargo, las autoridades vigentes dicen, esperen, todavía estamos en la etapa de la implementación de las acciones, por lo que los resultados están aún por verse, contrario a lo que sí podemos hacer con los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, que es ya se puede hacer una evaluación y se puede sacar una conclusión, la cual es fracasaron en el combate a la delincuencia organizada, en el combate a la inseguridad. En cuanto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no queda más que estar al pendiente de las acciones y de los resultados para que en su debido momento se haga precisamente esa evaluación. ¿Qué opinan sobre lo expuesto por Alfonso Durazo y los cientos de miles de bots? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por reventar el botón de like. Gracias también por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Caporal a cucharadas como para quienes ven el Capo Explica, porque nos vamos con el siguiente tema.